Algunos pocos lugares destilan la esencia de lo extraño. Lugares donde la atmósfera es diferente, donde parece que el espacio y el tiempo se hubieran quebrado dando paso a una realidad paralela. Como si resonaran en ellos ecos de un lejano pasado. Como si aquellos que lo habitaron hubieran dejado su impronta eternamente. En este rincón de Suiza, el eminente psiquiatra Carl Gustav Jung pasó parte de su vida. Y aquí tendría encuentros con presuntas presencias del más allá. Hoy engrosa la lista de las 10 mentes más destacadas del siglo XX. Tiempo atrás, sin embargo, se encontró cara a cara con lo imposible, en una experiencia aterradora que le marcó para siempre. Jung es un precursor del gran movimiento, podríamos decir, científico que se está dando en la vanguardia en el siglo XX, pero es un precursor que va por otro camino. Bollingen siempre fue un centro de gran actividad paranormal. Entonces Jung estaba tratando de explicar, o de buscarse una explicación de por qué razón ocurrían esos fenómenos en ese lugar que él había hecho como zona de su personalidad mistérica, ¿no? Este apacible lugar perdido en el interior de Suiza, a orillas del lago Zurich, representó para el maestro Jung un lugar de retiro y meditación. En 1920, el discípulo más brillante de Freud decidió comprar este terreno y construir a su medida un torreón guiado por un viejo sueño de la infancia. Aquí escribió en completa soledad gran parte de su obra. La idea fundamental es un lugar donde se puede poner en contacto con los muertos, con sus antepasados y con aquellas figuras que de alguna manera le traen información del remoto pasado o del futuro, en fin, le traen una información desde lo inconsciente colectivo, y para eso tiene evidentemente que hacer descender su nivel de la conciencia para poder acceder a esos contenidos. Jung, aunque algunas biografías lo obvien, había sentido desde siempre un gran interés por los fenómenos paranormales. Incluso antes de licenciarse en medicina, había presenciado algunas sesiones de espiritismo en compañía de su prima. Siempre había sido un curioso observador de lo que le ocurría a otros. Sin embargo, una noche de invierno de 1923, encerrado en su torreón, sucedió algo aterrador. Mientras calentaba agua al fuego, comenzó a oír una música que provenía de ninguna parte. Sentado en su sofá con la sangre helada, permaneció durante una hora escuchando aquella sinfonía inexplicable. Apenas un año después, en la primavera de 1924, de madrugada le despertó el ruido de pasos que rodeaban el edificio. Nuevamente apareció una música en la lejanía que se iba aproximando poco a poco. De pronto, unas voces se escucharon muy cerca. Aterrado se levantó y abrió de inmediato los postigos. Pero allí afuera, en la oscuridad de la noche, no había nadie. Absolutamente nadie. Al volverse a la cama, un estruendo le sorprendió de nuevo. Y vio cómo afuera, decenas de figuras vestidas de negro se aproximaban lentamente al torreón. A la mañana siguiente, el guardián de la finca le confirmó que había escuchado lo mismo y le dijo muy asustado que el ejército de almas de Wotan había pasado por allí. Jung reflexionó profundamente sobre aquella experiencia rotunda e indudable y tras no pocas cavilaciones, daría con algunas claves. Evidentemente para Jung siempre es lo mismo, es un descenso en el nivel de conciencia y atención a los contenidos de lo inconsciente colectivo, es decir, se accede a aquello que está pero que nuestras categorías conscientes impiden ver. Siempre esas apariciones tienen un contenido o un significado personal para el individuo. Si bien tiene que recordar a algún familiar muerto, o tiene que atender a una realidad que preferiría negar, etcétera, etcétera. Hay una finalidad en la existencia de estos fenómenos paranormales. En un principio pensó que podría tratarse de duendes. Así lo reconoce en su biografía. Por ello, esculpió en piedra esta curiosa imagen dedicada al genio del lugar y la adosó a la pared del torreón. Pero los fenómenos no cesaron. Poco tiempo después, cavando en el jardín para realizar unas obras de remodelación, encontró algo sobrecogedor. A sus pies,
surgía el esqueleto de un soldado napoleónico que seguramente tras la batalla habría sido arrojado hasta allí por las corrientes del lago Zúrich. Jung lo desenterró y con sumo cuidado lo inhumó en su jardín, oficiando una ceremonia militar para apaciguar su alma. Aún así, los extraños fenómenos continuaron. En realidad, aquello, fuese lo que fuese, le perseguiría durante el resto de su vida. Con estas experiencias descubriría algo fundamental que le ayudó a escribir, y poco a poco, noche tras noche, en la soledad de su torreón de Bollingen, iría conformando su brillante legado, hasta su muerte en 1961. Jung se enfrenta con los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los muertos son una parte de nosotros mismos. Nosotros tenemos la extraña creencia de que cuando nos morimos aprendemos algo más, o que algunas de las verdades que ahora mismo en nuestra vida terrenal no vemos se nos van a revelar. Y Jung se da cuenta, después de su análisis del inconsciente, de que esas verdades no se contestan con la muerte. La torre de Bollingen sigue en pie un siglo después. Las puertas y ventanas permanecen cerradas, quizá protegiendo el interior de miradas indiscretas. En el jardín todo está en orden, y hay leña cortada para pasar varios inviernos, como esperando el eterno regreso del maestro. Puede que no todo esté investigado sobre la obra y la filosofía de Carl Gustav Jung. Antes de haber construido la torre de Bollingen, entre 1912 y 1917, coincidiendo con la ruptura con su maestro Freud, cayó en una profunda depresión. En soledad, sentado en su estudio a la luz de un candil, escribe de forma compulsiva día y noche cientos de páginas, como si estuviese repentinamente poseído por el espíritu de un sabio. Un manuscrito que aún hoy, un siglo después, continúa siendo todo un misterio para la comunidad científica. Es lo que se conoce como el Cuaderno Rojo. Su familia se niega a publicarlo. Parece ser que Jung se aproximó a los confines de la mente con el riesgo de perder su propia cordura. Pero, ¿qué claves ocultas podría contener este enigmático manuscrito? Precisamente en este periodo viviría una de las experiencias más aterradoras de su vida, en su residencia de Kursnack. A principios de 1914, mientras regresaba en tren de un congreso a su casa a orillas del lago Zúrich, tendría una premonición, una visión devastadora. La guerra llamaba a las puertas de Europa. Aquello le serviría para sentar las bases sobre la ley de la sincronicidad y la teoría sobre el inconsciente colectivo. Este y otros fenómenos paranormales los observaría también en alguno de sus pacientes. Así descubrió la existencia de un mundo simbólico paralelo, pero real. Más allá de desecharlo como haría su maestro Freud, aquello le llamó poderosamente la atención y se volcó en su estudio. Pero, ¿de dónde obtuvo Jung su conocimiento? ¿De dónde le vino la inspiración? Se sabe que viajó mucho y que se interesó por el conocimiento de algunos textos sagrados de las culturas más antiguas. Hacia el final de su vida, Jung sufrió un infarto y estuvo al borde de la muerte durante horas. Él mismo experimentó aquel fenómeno que tanto había investigado en soldados heridos en las dos grandes guerras. Al parecer, en aquel momento, el conocimiento le fue revelado. Antes de morir en 1961, el maestro Jung escribiría en su biografía lo siguiente sobre Bollingen. Si un hombre del siglo XVI se instalase en esta casa, solo serían nuevas para él la lámpara de petróleo y las cerillas. Con el resto, se sentiría totalmente a gusto. Nada molesta a los muertos, ni la luz eléctrica ni el teléfono. Las almas de mis antepasados perviven también en la atmósfera. Es como si una gran familia silenciosa, que se extiende a través de los siglos, poblara la casa.